La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga en este precioso día para compartir la palabra del Señor. Estamos empezando una nueva serie cortita que tiene que ver con el libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los libros tal vez más preciosos de la Biblia que nos hablan de una gran historia de amor, una historia de dolor, de sufrimiento, de amor, de intrigas, parecería ser casi una miniserie. Yo diría que si esto se llevaría a la televisión, a mí me gusta ver la televisión, me gusta ver las series, pero la verdad que personalmente las series muy largas me aburren, es decir, ya empiezo cuando ya pasan de cierta, especialmente si tienen varias seasons, varias temporadas, ¿sí? Entonces, esta sería una serie solamente de 4 capítulos. ¿Por qué? Porque Ruth tiene 4 capítulos tremendamente, que cada capítulo nos deja expectantes, ¿qué es lo que viene? Yo estaba tentado al compartir la palabra hoy, es contarles toda la historia de una vez y después sacar enseñanzas a lo largo de todo el libro de Ruth. Que lo podríamos hacer, sería muy valedero, hablar la historia desde el principio al final en estos minutos y ir sacando día tras día la enseñanza de Ruth 1, de Ruth 2, de Ruth 3, de Ruth 4. Pero mis hermanos, vamos a ir paso por paso, vamos a ir capítulo por capítulo. El título del día de hoy es que las decisiones tienen consecuencias. Cada decisión tiene una consecuencia. Mire, ¿a quién de que está escuchando la radio hoy le ha salido las cosas exactamente como usted los planeó? ¿Verdad que no? ¿Verdad que las cosas nos salen muy distintas a veces de lo que lo planeamos? Es más, la vida está llena de sorpresas y la verdad que muchas de estas son no deseadas, sorpresas feas, duras. Y es lo que pasa en el libro de Ruth. El libro de Ruth se escribe en el periodo o trata la historia de una familia en el periodo de los jueces. ¿Por qué digo eso? Porque Ruth lo va a decir al principio. Dice que en el tiempo de los jueces que gobernaban el país hubo una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto a su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y su esposa Noemí, y sus hijos Maclón y Quilión. Esta era la época de los jueces fue una época terrible. Fue una época, luego de la conquista de la tierra prometida, en donde literalmente la Biblia dice en Jueces 21-25 que cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un proceso que el pueblo estaba con Dios, se rebelaba, hacían lo que quería, desobedecían a Dios, Dios los castigaba, ellos luego se arrepentían y el Señor rescataba, los liberaba, pero era un círculo vicioso. Eso fue pasando y pasando y pasando. El periodo de los jueces, usted va a ver este carrusel.
de relación con Dios, rebelión con Dios, el castigo de Dios y el rescate o la restauración de Dios y así continuamente. Bueno, y también para Elimelec, este hombre de Belén, este hombre judío, eso es lo que quiso. El tema es que su decisión marcó un destino. Hay 4 puntos para estudiar hoy. El primero es, algunos tomamos la decisión de apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué dice el capítulo 1? Que en el tiempo que gobernaron los jueces hubo hambre y este hombre se fue a otra tierra, a otro país, con su mujer y sus 2 hijos. En Israel cada uno hacía lo que le parecía y Elimelec también hizo lo que le parecía. Si él hubiese sido un fiel creyente, un fiel hijo de Dios, un fiel israelita, se hubiese quedado a sufrir las consecuencias, sabía que Dios iba a restaurar o estar en medio, en la presencia de Dios. Pero ¿qué dice? Si usted lee Ruth del 1 al 5, va a encontrar en 5 versículos la historia más tremenda de 10 años de la historia de esta familia. ¿Qué pasó? Elimelec murió. Sus 2 hijos se casaron con una niña llamada Orfa, llamada Ruth. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Y en el versículo 5 dice, murieron también Magilón y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Algunos tomaron la decisión de apartarnos de la voluntad de Dios. Elimelec decidió irse. ¿Por qué? Había hambruna, es cierto, había hambruna. Pero mire, el tema es que se va a Moab. No solamente que se va de Israel, sino que se va a Moab. Una tierra pagana. Moab, mire, la Biblia dice que ningún moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Dios había prohibido a que ellos se junten con los de Moab. ¿Y a dónde se va Elimelec? A Moab. Ellos adoraban a dioses falsos. Ellos sacrificaban a los bebés. La adoración a ese dios Quemos era una acción que sacrificaban a sus bebés, a sus niños. Las palabras más duras que hay para un pueblo en la Biblia es para Moab. Entonces, Elimelec, tratando de evitar las consecuencias del pecado de Israel contra Dios, él agarra y se va. Pero los hace pecar peor. Ponen a su familia en un riesgo espiritual, en un peligro espiritual. Y sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, con mujeres que le habían dicho que no se casen. Y muere él y mueren sus hijos. Golpe tras golpe, tragedia tras tragedia. Y deja a su esposa sola viviendo en un país extranjero. Elimelec tomó una mala decisión. Él pudo quedarse en su casa, en su tierra y soportar la decisión de Dios. Hizo mal en salir. Encima fue una tierra que no debía ir. Muchos, miren, hacemos igual que él, muchos hacemos como él, tomamos decisiones malas, equivocadas. Huimos de los problemas. Y las consecuencias que tenemos son malas. Él vivió, murió él, murieron sus hijos y dejó a su esposa sin nada. Nosotros entendemos bien esto, qué significa salir de nuestro país a otro país. Y creímos en algún momento que era una muy buena decisión. Y para muchos el sueño americano se transformó en una pesadilla, ¿sí o no? Vinimos a esta tierra y perdimos a nuestros hijos. Vinimos a esta tierra y destruimos nuestro matrimonio. Vinimos a esta tierra y perdimos muchas cosas. No estoy diciendo que esto sea Moab, pero estoy diciendo que muchos tomamos muy malas decisiones. Otros, fíjense lo que dice el verso 6. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras porque allí se enteró de que el Señor había llegado para bendecir a su pueblo. Dios había, es decir, ella estando en Moab se dio cuenta que en Israel Dios estaba visitando y estaba trayendo bendición. Le pasó lo mismo que el hijo pródigo, ¿se acuerda? Ay, en la casa de mi padre hay alimento, voy a volver. Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, voy a volver. Bueno, Noemí decide volver. Ya perdió todo, su seguridad, su familia, quien provee, su esposo, sus hijos, no había esperanza. Y ahí ella empieza
a regresar. Vemos la historia de una mujer que se apartó de la voluntad de Dios con su esposo, pero desea volver, por la razón que sea, volver a Israel, volver. Y yo llamé ese punto, algunos tomamos la decisión de regresar al plan de Dios, decía el pastor de nuestra iglesia, o regresar a la voluntad de Dios. Mis hermanos, en Israel, aunque había dificultades y problemas, Dios siempre iba a estar bendiciendo porque era su pueblo. Era su pueblo. Mis hermanos, si te has apartado de Dios, es el tiempo de volver, tomar la buena decisión. Por la razón que sea que te decidiste apartarte de Dios, te invito a que vuelvas a Dios. Él te invita a estar en comunión con Él. Está golpeando la puerta de tu corazón para estar contigo. Él nos está llamando. Ahora, la historia nos cuenta que Noemí volvía con sus dos nueras. Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Y ella, cuando está yendo por el camino con sus dos nueras, rumbo a la tierra, ella se detiene de golpe en el caminar y le dice a sus nueras: miren, muchachas, ¿por qué cada una no vuelve mejor a la casa de su padre, con su familia? Y que Dios los trate con el amor, pero ¿para qué van a venir conmigo? Yo no puedo darles otros hijos. Ustedes no les puedo dar otro hijo, no tengo otro hijo para que se casen. Vuelvan a su casa, vuelvan a sus dioses, porque yo no les puedo darle nada. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver mucho con la historia. Esto un judío lo entiende y nosotros a veces no lo entendemos. Tiene que ver con la historia que se llama de la redención. Cuando un esposo moría y dejaba una viuda, el hermano del esposo tenía que tomar a la viuda, casarse con ella, y los hijos que nacieran de esa unión iban a llevar el apellido del padre, digamos la herencia del padre. La idea era que la mujer iba a ser redimida, rescatada por el hermano del esposo. Por eso ella dice: ya no tengo otro hijo, se van a quedar a esperarme en caso de que pueda quedar embarazada 30 años hasta que mi hijo crezca. No, por favor, váyanse a su tierra, quédense con su familia, quédense con sus dioses, porque van a estar mejor que conmigo. Y el texto dice que las dos nueras lloraron y lloraron, pero en la tercera vez que ella le dice: por favor, váyanse, Orfa se levanta, abraza a su suegra, le da un beso. Dice así: y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. ¿Qué hizo Orfa? Se volvió a la casa de sus padres y con sus dioses. Algunos tomamos la decisión de rechazar la voluntad de Dios. A pesar de haber disfrutado, de haber conocido, algo tiene que haber conocido ella. Porque no puede ser que está volviendo con su suegra a Israel. Ella, de alguna manera, había, tal vez yo digo, las oraciones, las conversaciones, tal vez la cultura, la forma de vivir de ellos era totalmente distinta a Moab, que era pagana, era totalmente libertinaje completo. Orfa, al final, decide volver de donde salió. Orfa podía haber seguido a su suegra hasta Israel, pero se puso a pensar: uy, no me voy a poder casar con nadie, tal vez. Mejor me quedo en mi país, me quedo en mi pueblo, con mis dioses. Interesante. El Talmud, que tiene que ver, que tiene que ver con la historia judía, que habla un poco de la religión judía, ellos cuentan, esto no está en la Biblia, lo aclaro, no está en la Biblia, que Orfa, ellos dicen que luego que dejó a Noemí, fue y tuvo relaciones sexuales con 100 hombres del ejército de Moab, y de que esas relaciones nacieron de allí los gigantes. De allí nació Goliat y sus descendientes. Eso es parte del Talmud, no está en la Biblia. Pero bueno. Pero más allá de eso, obviamente la historia de Orfa no fue lo mejor. Volvió a sus dioses, volvió hacia atrás. A veces nos pasa lo mismo, queridos hermanos creyentes, que empezamos muy bien la carrera y no la terminamos, ¿no? Algo pasa en el camino y preferimos volvernos, no nos gusta
las exigencias, lo que es seguir al Señor, tomar la cruz todos los días. No seamos cristianos que empezamos la carrera y luego la dejamos. No tomemos la decisión de volvernos atrás. Aunque las cosas vayan mal, el Señor está contigo todos los días. Aunque las cosas parezcan que no florece, el Señor está contigo. Y por último, Ruth dice, y Ruth se quedó con ella. Y fíjense lo que dice. Ruth le dice, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú mueres, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Algunos toman la decisión de confiar en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, a pesar de lo que esté viviendo. Ruth se aferró a Noemí, se aferró a ella con toda su fuerza, se adhirió. Ruth no tenía tal vez mucho conocimiento del verdadero Dios, pero sí sabía y amó, abrazó a su suegra, pero no por lo que era su suegra, sino ella se abrazó a Dios, se abrazó. Ella dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía que había un Dios de Israel todopoderoso. Ella sabía del Dios de Israel y ella lo abraza al Dios de Israel. Mis hermanos, esta historia no es la historia de Ruth, ni de Noemí, ni de Boaz, ni de Elimelech, ni de Orfa. Esta es la historia del Redentor, del Señor Jesucristo, que vino y murió por nosotros para redimir nuestros pecados. Es la historia de Dios, es la historia del amor de Dios. Mis hermanos, esta es una historia preciosa que va más allá de Ruth. Es la historia de Dios buscándonos a nosotros todos los días. Dios golpeando nuestro corazón, Dios llamándonos. Mis hermanos queridos, por favor, cuando lea el libro de Ruth, recuerde que es Dios buscándolo a usted. Cuán profundo, cuánta tremenda expresa, y se aferró. Aferrémonos a nosotros. ¿Sabe lo que era para Ruth esto? Aferrarse a su suegra era decir, no más mi familia, no más mi tierra, no más mi religión, no más mis dioses, no más la seguridad, viuda para toda la vida, sin hijos, pero yo me comprometo con el Dios de Israel. Para algunas mujeres que están escuchando, que están esperando que un hombre las redima, queridas hermanas, el que redime es el Señor. El Señor está contigo. Que Dios nos bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Struma Español, aquí en Baton Rouge, allí por la Airline Highway y la autopista número 12, en esa esquina, allí en la confluencia. Lo invitamos para todos los domingos a las 10:30 a nuestros servicios. Con mucho gusto lo vamos a recibir. Venga. Si usted no tiene iglesia donde ir, venga. Esta es su casa. Que Dios los bendiga. Despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.